El hombre del saco, del diario de casos del detective Almanaque, Londres, 15 de noviembre de 1889. Hay noches en las que el frío de Londres no proviene del clima. Noches en que la niebla, esa eterna compañera de nuestras calles, parece susurrar secretos que ningún ser viviente debería escuchar. Esta es la crónica de uno de esos casos que he guardado bajo 7 llaves en mi despacho de Whitechapel. Un caso que juré jamás revelar. Hasta hoy. Mi nombre es irrelevante. En los círculos donde mi reputación se ha labrado, me conocen simplemente como Almanaque. Un apodo nacido de mi obsesión por catalogar, archivar y memorizar cada detalle del submundo londinense. Donde Scotland Yard solo ve números y estadísticas, yo veo patrones. Donde ellos encuentran callejones sin salida, yo descubro puertas ocultas. Dicen que tengo un don, que puedo mirar un montón de migajas dispersas y ver el banquete completo del que proceden. Quizás sea cierto, o quizás es el precio que he pagado. Sacrificar una vida normal por la capacidad de ver lo que otros no pueden o no quieren ver. Noviembre trajo consigo una niebla particularmente densa aquel año. El tipo de niebla que transformaba farolas en fantasmas y convertía a los transeúntes en siluetas de un teatro de sombras. El sonido de mis botas sobre los adoquines mojados era el único acompañamiento mientras regresaba a mi modesto apartamento tras haber resuelto un caso de objetos robados en Kensington, asuntos mundanos que pagaban las facturas. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura inmóvil bajo la lluvia frente a mi puerta. Una mujer menuda con un vestido negro demasiado ligero para el clima inclemente. Su rostro parcialmente oculto bajo un sombrero desgastado. No llevaba paraguas y, sin embargo, parecía inmune al aguacero que la empapaba. «Usted es el que llaman Almanaque», afirmó con voz quebrada sin rastro de interrogación. «Depende de quién lo pregunte», respondí, estudiando su rostro. Pálido, un relámpago iluminó brevemente sus facciones. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados, el maquillaje corrido formando riachuelos negros por sus mejillas. Pero había algo más en su mirada, un vacío, una ausencia que reconocí de inmediato como la mirada de alguien que ha contemplado algo que ha fracturado su percepción de la realidad. «Me llamo Elizabeth Blackwood. Mi hijo ha desaparecido. Hace 3 noches. La policía dice que simplemente se ha fugado, como tantos otros niños de Seven Dials». «¿Y usted no lo cree así?», inquirí, descifrando su mirada. «Thomas tiene solo 8 años, señor. Y no es el primero». Su voz se quebró. «Los niños hablan, señor. Hablan de un hombre que lleva un saco. Un hombre que visita las ventanas por la noche y se lleva a quienes duermen. Había escuchado leyendas similares en mis años recorriendo los barrios más miserables de la ciudad. Cuentos para asustar a los pequeños, para que obedecieran y no se alejaran de casa al anochecer. Pórtate bien o el hombre del saco vendrá por ti. Un recurso tan antiguo como la misma Londres. Señora Blackwood, comprendo su dolor». Pero ella me interrumpió sacando un objeto de su bolsillo. Un pequeño juguete de madera, un soldadito pintado a mano con parte de la pintura descascarada. Esto apareció en el alféizar de mi ventana la mañana siguiente. Es de Thomas. Se lo regaló su padre antes de morir en la guerra. Nunca se separaba de él. Sus manos temblaban. Y hay algo más. De su otro bolsillo extrajo un trozo de tela áspera, de estopa. En una esquina, bordado con hilo rojizo, había un símbolo que no reconocí inmediatamente. Una especie de espiral invertida, terminada en 3 puntas que recordaban a dedos extendidos. Estaba junto al juguete. «Huele a...». Cerró los ojos. «Huele a algo que no debería existir en este mundo, señor». Acerqué el trozo a mi nariz por puro instinto investigador. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla nauseabunda de podredumbre, tierra húmeda y algo metálico que provocó que mi estómago se contrajera. «Pase», dije finalmente abriendo la puerta de mi apartamento.
Cuénteme todo desde el principio. Apartamento era modesto pero funcional. Las paredes estaban cubiertas de estanterías rebosantes de libros, muchos de ellos prohibidos o considerados heréticos. Un gran mapa de Londres dominaba una pared, con chinchetas de colores marcando patrones, que solo yo comprendía. ¿Cuándo notó la desaparición de Thomas exactamente?, pregunté abriendo un nuevo cuaderno. Hace 3 noches, señor. Thomas y yo compartimos habitación. Su mirada se perdió momentáneamente. Esa noche la niebla era espesa como hoy. Thomas se durmió temprano. Yo me acosté después, pero no conseguía dormir. Había algo extraño en el aire, un olor, señaló el trozo de tela. Ese mismo olor, pero más débil. Y luego lo escuché. ¿Qué escuchó exactamente? Al principio pensé que era el viento o quizás ratas en las paredes. Un sonido rítmico como uñas rascando madera. Venía de la ventana. Luego, una especie de canturreo muy bajo en un idioma que no entendí. No era inglés, ni ninguna lengua que haya escuchado antes. Y entonces, me levanté para investigar. La ventana estaba cerrada, pero la niebla parecía filtrarse por las rendijas, formando figuras en la habitación. Por un momento creí ver, se detuvo, como si temiera que la tomara por loca. Creí ver dedos largos como ramas retorcidas, tanteando el cristal. Pero cuando parpadeé, desaparecieron. Volví a mi cama, pero no pude dormir. Tenía la sensación constante de que algo nos observaba. Tomó un sorbo de té con manos temblorosas. Por la mañana Thomas ya no estaba. Su cama estaba vacía, las sábanas revueltas. La ventana seguía cerrada, pero el soldadito y ese trozo de tela estaban en el alféizar por dentro. Y había algo más. Tragó saliva. Huellas de barro negro en el suelo, que iban desde Minomotecy, su cama, hasta la pared. No hasta la ventana o la puerta, señor almanaque. Hasta la pared sólida, como si lo hubieran arrastrado a través de ella, mientras la señora Blackwood relataba los detalles de la desaparición de Thomas entre sollozos. Contenidos, no podía apartar la mirada de aquel pedazo de tela. Bajo la luz de las lámparas de gas, el símbolo parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Algo en su diseño resultaba profundamente perturbador, evocando recuerdos de antiguos grabados que había estudiado en mis investigaciones sobre cultos prohibidos en los suburbios de Londres. ¿Y la policía qué dijo? Se rieron. Dijeron que seguramente el chico se había escapado, que reaparecería cuando tuviera hambre. Uno de ellos, un sargento mayor, me miró de forma extraña cuando mencioné al hombre del saco. Me pidió que esperara y regresó con un hombre mayor de aspecto distinguido que no llevaba uniforme. ¿Recuerda su nombre? Inspector Thornfield, creo. Me hizo preguntas extrañas. Luego me dijo que me fuera a casa y no hablara de esto con nadie, que ellos se ocuparían. Pero había miedo en sus ojos, señor almanaque. Thornfield. El apellido me resultaba familiar. Quizás relacionado con aquel lord cuya biblioteca frecuentaba, aunque nunca había mencionado tener familiares en la policía. ¿Y cómo supo de mí? Pregunté finalmente. La señora Blackwood bajó la mirada. Una niña de nuestro edificio, Lily. Tiene 12 años. Me la encontré en las escaleras después de regresar de la comisaría. Me dijo que había visto al hombre que se llevó, a Thomas, que no era realmente un hombre, que llevaba un saco que se movía y hacía ruidos, y que solo había una persona en Londres que podría ayudarme. Me dio su dirección escrita en un papel. ¿Podría hablar con ella? Eso es lo más extraño. Señor, cuando le pregunté a la casera, me dijo que no hay ninguna niña llamada Lily en nuestro edificio, que nunca la ha habido. Un nuevo relámpago iluminó la estancia. Por un instante, la sombra de la señora Blackwood en la pared pareció tener 3 dedos alargados en cada mano. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Aquella noche, mientras la lluvia castigaba los cristales de mi ventana, acepté un caso que cambiaría para siempre mi concepción de la realidad.
Un caso que me llevaría a los rincones más sombríos no solo de Londres, sino de la propia alma humana. Las primeras 48 horas de investigación me condujeron por un laberinto de callejones sin salida. Seven Dials, ese infame cruce de 7 calles en el corazón de los barrios bajos, guardaba sus secretos con celo. Los informantes habituales se mostraban inusualmente reticentes, desviando la mirada al mencionar las desapariciones. El miedo en estas calles es un perfume inconfundible. Normalmente los habitantes de los barrios pobres temen cosas tangibles: la policía, los caseros, el hambre. Pero este miedo era diferente. Era primitivo. El tipo de miedo que los humanos sentían antes de que existieran las ciudades, cuando las sombras de los bosques aún ocultaban cosas que acechaban al hombre. En El Cuervo Tuerto, un antiguo pub, donde las ratas son tan habituales como los clientes, encontré a Maggie la ciega, una anciana que, pese a su apodo, parecía ver más que cualquiera con ojos sanos. «No debería meterse en eso, señor Almanaque», murmuró cuando le mencioné al niño desaparecido. «Hay ciclos que no deben interrumpirse, ritmos antiguos, como las mareas, como las fases de la luna». «¿Qué sabe usted del hombre del saco, Maggie?», insistí, deslizando una moneda de plata en su palma. «Antes de que los romanos vinieran, había otros aquí. Druidas los llaman ahora. Pero ellos solo eran los guardianes de algo más antiguo, algo que dormitaba bajo las colinas, algo hambriento». Su voz descendió hasta convertirse en un susurro ronco. «Las entrañas de Londres son viejas, señor. Hay túneles que no aparecen en ningún mapa, pozos que no se secaron, solo fueron sellados. Fue un viejo vendedor de periódicos, Jenkins, quien finalmente me proporcionó la primera pista verdadera». «No debería meterse en esto, señor Almanaque», murmuró mirando nerviosamente por encima de su hombro. «No es la primera vez que ocurre. Cada 7 años, siempre en noviembre, cuando la niebla es más espesa, desaparecen 7 niños, 7 días, 7. Se detuvo abruptamente. «¿7 qué, Jenkins?» «7 sacrificios», susurró, haciendo esto la señal de la cruz. «Mi abuelo lo vio una vez cuando era niño. Dice que en los túneles bajo Newgate, donde enterraban a los prisioneros sin nombre, hay una puerta que solo se abre cuando la luna nueva tiñe el cielo». Y detrás tragó saliva. «Mejor que no lo sepa, señor. Al mediodía recibí un mensaje anónimo en mi apartamento, deslizado bajo la puerta. Si busca respuestas sobre el coleccionista de niños, venga a Berkeley Square, número 49, a las 3 en punto. Pregunte por Lord Thornfield». El apellido coincidía con el inspector que había mencionado la señora Blackwood. ¿Qué relación podía tener un noble con un caso de niños desaparecidos en los barrios bajos? Berkeley Square era otro mundo comparado, con Seven Dials, mansiones impecables, jardines meticulosamente cuidados y un silencio que solo el dinero puede comprar. El número 49 resultó ser una imponente casa georgiana con columnas blancas flanqueando la entrada. Un mayordomo enjuto me condujo a través de pasillos decorados con pinturas originales de maestros italianos, hasta una biblioteca que ocupaba toda la parte trasera de la casa. Allí me esperaba Lord Thornfield, un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, barba recortada con precisión milimétrica. Lo que más me impresionó fueron sus ojos, de un azul tan pálido que parecían casi transparentes, con una inteligencia aguda y algo más, algo que reconocí como miedo cuidadosamente disimulado. «Señor Almanaque», me saludó. Su reputación lo precede. Un hombre que ve patrones donde otros solo ven coincidencias. Un hombre que camina cómodamente por las sombras de nuestra ciudad. «¿Cómo sabe quién soy?», pregunté directamente. «Londres es grande, pero sus secretos forman un círculo pequeño. Aquellos de nosotros que vemos más allá de la superficie tendemos a conocernos», hizo un gesto hacia las estanterías que nos rodeaban. «Mi biblioteca está a su disposición. Contiene volúmenes que no encontrará en ningún otro lugar de Inglaterra». «¿Por qué? ¿Me ofrece esto?».
Porque está investigando algo peligroso, señor almanaque. Algo que ha costado la vida a hombres más sabios que usted y yo. Tomó un sorbo de su brandy. Mi sobrino, el inspector Thornfield que usted busca, desapareció hace exactamente 7 años investigando casos similares de niños desaparecidos. Lo encontraron 3 días después en un callejón cerca de Newgate. O mejor dicho, encontraron partes de él. Me entregó una llave antigua de hierro forjado con un diseño intrincado en el mango. 5ª estantería a la derecha, 3er estante desde arriba. Busque un volumen encuadernado en piel verde titulado Rituales de las Islas Británicas. Página 347. Seguí sus indicaciones y encontré el libro. La página indicada contenía un grabado que me heló la sangre. El mismo símbolo que había visto en el trozo de tela, la espiral terminada en 3 puntas. El texto lo identificaba como la marca de los 3 dedos, el sello de una entidad conocida en diferentes culturas con diversos nombres. El portador, el coleccionista, el guardián del umbral y más recientemente el hombre del saco. Según el grimorio, la criatura originalmente había sido humana, un druida que había hecho un pacto con entidades de los espacios entre mundos para proteger a su tribu durante la invasión romana. El pacto requería un sacrificio, 7 niños cada 7 años. A cambio, la entidad mantendría sellados los portales por los que cosas mucho peores podrían acceder a nuestro mundo. Con el tiempo, el druida había sido consumido por las entidades que servía, transformándose gradualmente en algo que ya no era humano. Sus dedos se habían alargado, su piel podía fundirse con las sombras y lo más perturbador, había adquirido la capacidad de transportarse a través de grietas en la realidad, apareciendo y desapareciendo a través de paredes y puertas cerradas. Pero lo que verdaderamente me heló la sangre fue la descripción de lo que hacía con los niños. No los mataba inmediatamente, los transformaba en anclas, fusionando sus cuerpos con los sacos de estopa mediante un ritual que convertía a las víctimas en sellos vivientes, manteniendo cerradas las puertas interdimensionales. La referencia al 8º niño aparecía recurrentemente. Aparentemente, el hombre del saco necesitaba 7 víctimas para su ritual principal, pero ocasionalmente elegía un 8º niño para un propósito diferente. Este 8º era ofrecido como intercambio, aunque los textos eran vagos respecto a qué significaba exactamente esto. Cuando finalmente dejé la biblioteca de Lord Thornfield, ya había anochecido. La niebla se había vuelto tan densa que las farolas parecían luciérnagas distantes, incapaces de iluminar más allá de 1 metro a su alrededor. Las calles estaban inusualmente vacías, como si los habitantes de Londres presintieran instintivamente que era mejor permanecer a resguardo. Aquella noche, Seven Dials estaba sumido en un silencio sepulcral cuando llegué. Seguí el mapa mental que había construido de las desapariciones. 6 niños antes de Thomas, todos en un patrón espiral que convergía hacia un antiguo pozo abandonado en un patio trasero entre edificios ruinosos. El callejón que conducía al patio estaba más oscuro de lo que debería ser posible, como si la propia oscuridad tuviera sustancia y peso. Mi lámpara apenas lograba iluminar 1 metro por delante. A medida que avanzaba, el olor que había percibido en el trozo de tela se intensificaba. Podredumbre, tierra húmeda y aquel componente metálico que recordaba a sangre oxidada. El patio apareció finalmente ante mí, un espacio desolado entre 3 edificios abandonados, con ventanas rotas como ojos vacíos observándome. En el centro, tal como esperaba, un antiguo pozo de piedra, cubierto parcialmente por tablones podridos. Al acercarme, noté algo inquietante. Pequeñas gotas de un líquido oscuro que primero confundí con agua de lluvia, pero que bajo la luz de mi lámpara revelaron su verdadera naturaleza. Sangre reciente que formaba un patrón sobre los tablones. No un patrón aleatorio, sino el mismo símbolo de la espiral terminada en 3 puntas. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido que no pertenecía a este mundo, algo entre un lamento y una canción de cuna, en un idioma que sonaba como latín corrupto,
mezclado con sílabas que ninguna garganta humana debería poder pronunciar. Mi instinto me urgía a huir, pero la responsabilidad hacia el pequeño Thomas pesaba más. Aparté los tablones y dirigí la luz de mi lámpara hacia las profundidades del pozo. Alcancé a distinguir una abertura lateral a unos 6 metros de profundidad, un túnel que se desviaba del pozo principal. Con la ayuda de la cuerda que siempre llevaba en mi maletín, descendí hacia aquella boca negra. A medida que bajaba, las paredes del pozo revelaron algo inquietante. No eran de piedra normal. Estaban cubiertas de inscripciones, símbolos similares al de los 3 dedos, y entre ellos, rostros, o algo parecido a rostros, tallados en la piedra con tal detalle que parecían a punto de hablar. Sus expresiones eran de puro terror. El túnel lateral era más amplio de lo que parecía desde arriba. Las paredes, lejos de ser el barro y piedra esperados, estaban cubiertas por un material orgánico que parecía palpitar sutilmente bajo la luz de mi lámpara. Toqué una sección con mis guantes y retiré la mano de inmediato. Estaba caliente, como piel con fiebre. El túnel no parecía obra humana. Se curvaba y retorcía como una serpiente, ascendiendo y descendiendo sin razón aparente. En ciertos puntos se estrechaba tanto que tuve que arrastrarme. En otros se expandía en cámaras circulares cuyo techo se perdía en la oscuridad. Avancé por lo que parecieron horas a través de pasadizos que no seguían ninguna lógica arquitectónica. Las leyes de la geometría parecían distorsionarse en aquel laberinto subterráneo. En más de una ocasión tuve la certeza de estar caminando por paredes o techos, aunque la gravedad seguía trayéndome hacia abajo, fuera cual fuera la dirección que eso significara en aquel lugar imposible. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara circular de dimensiones colosales. Mi lámpara apenas iluminaba una pequeña parte, pero tuve la impresión de estar en un espacio tan grande como la Catedral de San Pablo. Ante mí se revelaba un espectáculo que desafía la descripción. 7 pilares formados por huesos humanos dispuestos en círculo alrededor de un altar de piedra negra. Cada pilar estaba construido con cráneos, fémures y otros huesos arreglados en patrones geométricos precisos que, vistos en conjunto, formaban 7 variaciones del símbolo de los 3 dedos. Sobre el altar, un libro abierto cuyas páginas parecían hechas de algo que no era papel ni pergamino, algo que se movía sutilmente, como piel respirando, con símbolos que dolían a la vista, como si rechazaran ser observados, y allí, colgados del techo por ganchos oxidados, 6 sacos de estopa, cada uno del tamaño de un niño pequeño. Se mecían ligeramente, aunque no había corriente de aire. Y entonces, ante mis ojos horrorizados, uno de los sacos se movió desde dentro. Un gemido ahogado escapó de él, tan débil que casi pensé haberlo imaginado. Pero entonces otro saco también se agitó, y otro. Estaban vivos. Los niños estaban vivos dentro. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, me apresuré hacia ellos. Pero al acercarme al primer saco, noté algo que me dejó paralizado. No había cuerdas atando la apertura. El saco parecía cosido a la piel del niño en su interior. Iluminé más de cerca y comprendí el horror en toda su dimensión. El saco y la piel se habían fusionado en una unión perfecta, imposible de separar sin desgarrar al niño. A través de la tela áspera pude distinguir la forma de un pequeño rostro presionando desde dentro, sus facciones distorsionadas por el dolor o el terror. Un ruido de pasos pesados me alertó. Alguien o algo se acercaba por el túnel. Apagué mi lámpara y me oculté tras uno de los pilares de huesos. La oscuridad absoluta me engulló, pero no duró mucho. Una luz verdosa, antinatural, comenzó a emanar de las paredes mismas de la cámara, revelando detalles que mi lámpara había misericordiosamente ocultado. Las paredes estaban cubiertas de rostros humanos fusionados con la piedra, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos siguiendo movimientos, invisibles. La figura que entró en la cámara caminaba encorvada bajo el peso de un saco mucho mayor que los demás.
Su rostro permanecía oculto bajo una capucha hecha del mismo material de estopa, pero sus manos eran lo más inhumano que había visto jamás. Alargadas, con dedos que terminaban en garras negruzcas, la piel de un blanco enfermizo, surcada por venas verdes pulsantes. Se dirigió directamente al altar y depositó su carga con una delicadeza incongruente. Abrió el saco y extrajo su contenido. El cuerpo inconsciente de un niño que reconocí inmediatamente por la descripción de la señora Blackwood. Thomas. El niño estaba pálido como la cera, pero su pecho se movía débilmente. En su piel desnuda ya podían verse marcas verdosas en patrón de espiral, como preparación para el ritual que lo convertiría en otro saco viviente. La criatura comenzó a entonar un cántico mientras sus dedos trazaban símbolos en el aire, que parecían rasgar la realidad misma, dejando estelas luminosas que persistían segundos después de que sus manos hubieran pasado. Abrió el libro sobre el altar. La luz pulsante de la cámara se intensificó con cada página que giraba, como si el libro fuera la fuente misma de aquella luminiscencia antinatural. Finalmente se detuvo en una página que mostraba un diagrama complejo. 7 círculos dispuestos alrededor de un octavo central, unidos por líneas que formaban una versión elaborada del símbolo de los 3 dedos. Debía actuar. El revólver que llevaba bajo mi abrigo parecía ridículamente inadecuado contra aquella entidad, pero era la única defensa que poseía. Lo empuñé, apunté y la criatura giró su cabeza hacia mí, como si hubiera percibido mi intención antes incluso de que yo mismo la concretara. La capucha se deslizó, revelando lo que había debajo. No era un rostro, sino la ausencia de uno. Donde debería haber facciones, solo había una superficie lisa como cera derretida, con 3 agujeros. 2 donde deberían estar los ojos, y uno más grande donde correspondería la boca. De esos orificios manaba el mismo líquido verdoso que iluminaba la cámara. Almanaque, pronunció, aunque no tenía labios para formar palabras. Te esperaba. El sonido de mi nombre en aquella voz, como piedras frotándose bajo el agua, me heló la sangre. ¿Cómo podía conocerme? ¿Qué eres? Logré articular manteniendo el revólver en alto. Soy tan antiguo como vuestros miedos, respondió su boca expandiéndose en algo que pretendía ser una sonrisa. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos. El hombre del saco es solo el más reciente, un cuento para niños que se basa en una verdad que vuestras mentes rechazan. Libera a los niños, exigí, aunque mi voz traicionaba mi temor. Pez, criatura ladeó su cabeza, en un gesto grotescamente humano. No son solo niños, almanaque, son recipientes, portadores, guardianes. ¿No te has preguntado por qué esta ciudad prospera mientras otras caen? ¿Por qué el imperio se extiende por el mundo? Cada imperio necesita un sacrificio, un pacto con lo que vosotros llamaríais oscuridad. Los romanos lo sabían, los sajones, y ahora vosotros, aunque lo hayáis olvidado. Señaló hacia los sacos colgantes. 7 puertas, 7 guardianes para mantenerlas cerradas. Un precio pequeño por vuestro dominio mundial, ¿no crees? ¿Y el octavo? Pregunté, recordando lo que había leído. ¿Para qué necesitas a Thomas? El octavo es especial. Es un intercambio, un vínculo entre mundos. Un mensajero. Dio un paso hacia mí. Disparé. La bala atravesó limpiamente su cuerpo como si estuviera hecho de niebla para incrustarse en la pared detrás. Un líquido negro manó de la herida, pero la criatura no mostró signos de dolor. Tu arma no puede dañarme, pero tu presencia aquí. Hizo una pausa, inclinando más su cabeza. Eres diferente. Tu mente ve patrones donde otros ven caos. Podría ser útil. Un emisario entre mundos. Un octavo. Extendió una de sus manos hacia mí, ofreciéndome algo. Una pequeña figurita que reconocí como el soldadito de Thomas. Un intercambio. La vida del niño por tus servicios.
Los demás ya han sido transformados, pero él aún puede regresar. Piénsalo, almanaque. Conocimiento prohibido, secretos del universo que ningún mortal ha contemplado. Todo a cambio de un simple servicio: mantener vivo el ciclo. 7 años de libertad. 7 niños cada 7 años. ¿Es tanto pedir? Mi mente se nubló momentáneamente. La oferta resultaba tentadora de un modo primario, visceral. Podía sentir algo sondeando mis pensamientos, mostrándome visiones de poder y revelaciones. Fue entonces cuando lo vi. Entre los pliegues de la túnica de la criatura asomaba un objeto metálico. Un reloj de bolsillo que reconocí inmediatamente. Era mío, pero no el que llevaba conmigo en ese momento, sino uno idéntico que había perdido hace exactamente 7 años, en noviembre, investigando desapariciones similares que nunca resolví. Memoria bloqueada se liberó en mi mente. Yo había estado aquí antes. Había enfrentado a esta criatura y había aceptado su oferta. No, imposible. Yo jamás. Imágenes fragmentadas inundaron mi mente. Yo mismo conduciendo a un niño asustado a través de callejones oscuros. Yo observando desde las sombras mientras la criatura realizaba su ritual. Yo recolectando niños para el hombre, del saco. La confusión debió reflejarse en mi rostro, porque la criatura emitió un sonido que podría interpretarse como una risa. No es la primera vez que nos encontramos, almanaque, ni será la última. El ciclo continúa, y tú eres parte de él, una parte que ha olvidado su papel. No juegues conmigo, logré articular. No sé qué trucos usas, pero no funcionarán. ¿Trucos? La criatura señaló hacia una de las paredes donde los rostros parecían observarnos con particular intensidad. Mira con atención. Entre los rostros fusionados con la piedra, reconocí uno que me dejó sin aliento. Era mi propio rostro, más joven, con una expresión de horror perpetuo congelada en piedra. Cada 7 años, continuó, la criatura borró tu memoria y te dejó encontrarme de nuevo. Es nuestro pequeño juego. A veces aceptas mi oferta y te conviertes en mi heraldo durante un tiempo, hasta que tu conciencia te atormenta tanto que prefieres unirte a mi colección. Otras veces, como la última, intentas heroicamente salvar a los niños y terminas, bueno, ya lo ves. Pero no es real, murmuré, más para convencerme a mí mismo que como refutación. Es una ilusión. ¿Estás seguro? La criatura se acercó más. ¿Recuerdas cómo llegaste a Londres? ¿Tu infancia? ¿Tu familia? ¿O solo recuerdas ser almanaque, el detective de lo extraño y lo olvidado? Un vacío se abrió en mí, interior. Mis recuerdos más antiguos eran fragmentarios, inconsistentes, como si hubieran sido implantados o fabricados. No podía recordar claramente nada antes de convertirme en almanaque. Soy lo único constante en tu existencia, susurró. La criatura, tu ancla, tu propósito. Sin mí no eres nadie. La criatura extendió nuevamente su mano con el soldadito. Esta vez te ofrezco algo diferente. Acepta y no solo salvarás a Thomas. Te devolveré tus recuerdos. Sabrás quién eres realmente. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás atrapado en este ciclo conmigo? Mi mano se movió casi involuntariamente hacia la figurita. El deseo de saber, de comprender, era casi irresistible. Mis dedos estaban a centímetros de tocar el juguete cuando un sonido me detuvo. Uno de los sacos se había movido con más violencia. Un pequeño puño presionaba desde dentro, estirando la tela. Y una voz, apenas audible, gimió una palabra. Mamá. Ese simple sonido, tan humano, tan vulnerable, rompió el hechizo. Retiré mi mano bruscamente y en un acto de pura desesperación, disparé mi revólver no contra la criatura, sino contra el libro abierto sobre el altar. La bala impactó en el centro de la página y el efecto fue inmediato. Un chillido sobrenatural emanó del libro.
mientras las páginas comenzaban a arder con un fuego azulado que se extendió rápidamente hacia el altar y los pilares. La criatura se contorsionó de dolor, como si el libro y ella estuvieran conectados de alguna manera fundamental. Su cuerpo se retorció en ángulos imposibles. Su piel se agrietó revelando una luminiscencia verdosa que emanaba de su interior. El suelo comenzó a temblar, fragmentos de roca cayendo del techo. «Insensato», rugió la criatura, su forma fluctuando entre lo vagamente humano y algo totalmente ajeno a nuestra dimensión. «Has condenado a los niños, te has condenado a ti mismo. El ciclo se rompe, pero el precio». Su voz cambió, multiplicándose en un coro de susurros. «Sin nosotros la puerta, sin guardianes la puerta de los 3 dedos». No esperé a escuchar más. Corrí hacia el altar, agarré a Thomas y lo arranqué de la piedra ritual. El niño pesaba sorprendentemente poco, como si ya hubiera perdido parte de su sustancia. Los otros sacos se agitaban frenéticamente, sus ocupantes emitiendo sonidos que no eran completamente humanos. La cámara entera vibraba ahora. Grietas aparecían en las paredes, revelando brevemente lo que parecían ser otros espacios tras ellas, paisajes imposibles bajo cielos de colores que no deberían existir. «Puedo salvarlos a todos», dijo la criatura ahora suplicante, su forma cada vez menos definida. «Déjame cerrar el portal, o lo que hay al otro lado vendrá por ti, por todos vosotros». Entre el caos y los escombros que caían, tuve un instante de duda. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si había algo peor esperando al otro lado? Pero el peso de Thomas en mis brazos decidió por mí. Corrí hacia el túnel, cargando al niño inconsciente, mientras detrás de mí la cámara se derrumbaba entre llamas sobrenaturales y los gritos de la criatura. El camino de regreso fue una pesadilla borrosa. Túneles que se estrechaban hasta volverse claustrofóbicos, paredes que pulsaban como venas, susurros que me perseguían desde las sombras. En ciertos momentos tuve la certeza de estar caminando en círculos. Pasajes que debería haber cruzado una sola vez aparecían ante mí repetidamente, cada vez ligeramente diferentes. Voces susurraban directamente en mi mente. El ciclo no puede romperse. La puerta necesita un guardián. Ellos vendrán ahora. Te encontraremos otra vez. 7 años, 7 niños, 7 puertas. Cuando finalmente emergí del pozo, el amanecer comenzaba a teñir el cielo londinense de un rojo sangriento. La niebla se había disipado, pero el aire olía a ozono y ceniza. Miré hacia el pozo del que acababa de salir y, para mi asombro, vi que se había convertido en un simple agujero lleno de tierra ordinaria, sin rastro del túnel por el que había ascendido. Thomas respiraba débilmente en mis brazos. Su piel tenía un tono grisáceo, y cuando lo examiné más de cerca, descubrí con horror que tenía pequeñas suturas en su espalda y hombros, como si alguien hubiera comenzado a coserle un saco a la piel, pero no hubiera completado el proceso. Los llevé inmediatamente a mi médico de confianza, el Dr. Harlow, un hombre que había visto suficientes extrañezas en los barrios bajos como para no hacer demasiadas preguntas. Su consultorio, ubicado en un sótano de Whitechapel, estaba equipado tanto con instrumentos médicos convencionales como con otros de procedencia más dudosa. El Dr. Harlow examinó a Thomas con expresión grave. Era un hombre corpulento, con pulacier, una barba poblada que no lograba ocultar las cicatrices de viruela en su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y penetrantes. «Estas suturas», murmuró examinándolas con una lupa, «no son de factura humana, almanaque. La precisión es imposible. Y este material», tocó cuidadosamente uno de los hilos verdosos con unas pinzas de plata. El hilo pareció reaccionar, retorciéndose como un gusano. «¿Puede extraerlos?», pregunté, observando con aprensión cómo el niño se estremecía aún inconsciente. El Dr. Harlow sacudió la cabeza lentamente. «Están conectados a su sistema nervioso de alguna manera. Extraerlos podría matarlo, o algo peor», me miró significativamente. «¿Dónde lo encontraste exactamente?».
Le conté una versión abreviada de los hechos, omitiendo los detalles más perturbadores. Harlow escuchó en silencio, asintiendo, ocasionalmente como si confirmara sospechas previas. «El hombre del saco», dijo cuando terminé. «No es la primera vez que escucho ese nombre, ni la primera vez que veo estas marcas. Hace 7 años exactamente, un niño fue traído a mi consulta con suturas similares. Nunca recuperó la conciencia completamente. Vivió 3 días en un estado de semiconciencia, balbuceando en un idioma que nadie reconoció. Al 4.º día, se detuvo como si dudara en continuar. ¿Qué sucedió? Las suturas florecieron, por falta de una palabra mejor. Se abrieron como capullos, extendiendo filamentos por todo su cuerpo. En cuestión de horas, el niño se transformó en algo que ya no era humano. Escapó, destrozando una ventana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a Thomas, su respiración débil, su piel cada vez más grisácea. Debe haber algo que podamos hacer. El doctor Harlow reflexionó un momento, acariciando su barba. Hay una posibilidad. No es medicina convencional, entiéndame. Es algo que aprendí de un colega que estudió en la India. Una forma de transferir la infección, por así decirlo, a otro huésped. ¿Qué tipo de huésped? Idealmente algo sin conciencia. Un objeto inanimado que pueda contener la energía sin propagarla. Mientras el médico buscaba en sus estanterías, extraje de mi bolsillo el soldadito de madera que, en mi huida desesperada, había arrebatado de la mano de la criatura. Lo observé bajo la luz del día, buscando algo inusual. Al girarlo, noté que en la base había algo tallado recientemente, mis iniciales. ¿Cuándo había ocurrido esto? Yo no lo había hecho, ciertamente. ¿Habría sido la criatura como parte de su intento de vincularme a su pacto? El procedimiento duró horas. Harlow untó agujas con un líquido ambarino y las insertó cuidadosamente junto a cada sutura, recitando palabras en un idioma que no reconocí. A medida que trabajaba, el soldadito de madera que yo había colocado sobre el pecho de Thomas, siguiendo las instrucciones del médico, comenzó a cambiar sutilmente. La madera adquirió un tono más oscuro y pequeñas venas verdosas aparecieron en su superficie. Finalmente, cerca del atardecer, el doctor Harlow extrajo la última aguja. Las suturas en la piel de Thomas habían perdido su color verdoso, transformándose en líneas pálidas que parecían cicatrices antiguas. Su respiración se había estabilizado y su piel recuperaba gradualmente un tono más saludable. El soldadito, en cambio, pulsaba ahora con una luz interior, las venas verdosas formando un patrón que, observado cuidadosamente, reproducía exactamente el símbolo de los 3 dedos. «Ha funcionado», murmuró Harlow, su frente brillante de sudor. «La infección ha sido transferida al objeto, pero debe ser destruido inmediatamente. Quemado en fuego consagrado o enterrado en tierra bendita bajo plata», asentí, guardando cuidadosamente el juguete en una caja de plomo que el médico me proporcionó. No le dije que no tenía intención de destruirlo, al menos no todavía. Primero necesitaba entender qué había sucedido realmente en aquella cámara subterránea. ¿Qué conexión existía entre el hombre del saco, los niños desaparecidos y yo mismo? Thomas Blackwood sobrevivió. Pasó 3 días más en un estado de sueño profundo, pero al 4.º despertó, débil pero lúcido. Las misteriosas suturas en su cuerpo desaparecieron gradualmente durante los días siguientes, como si nunca hubieran existido. El niño no recordaba nada de su cautiverio, solo fragmentos de pesadillas sobre un hombre sin cara y otros niños que lloraban dentro de bolsas. Una semana después del incidente pude finalmente llevarlo con su madre. El reencuentro fue conmovedor y desgarrador a partes iguales. La señora Blackwood lloró de alegría al recuperar a su hijo, cubriéndolo de besos y abrazándolo como si temiera que pudiera desvanecerse. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó cuando nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza del niño. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos,
sino reconocimiento, como si me conociera de antes, de otro momento, otra vida quizás. Usted siempre los encuentra, señor almanaque, dijo en voz baja cuando Thomas dormía en la habitación contigua tras el emotivo reencuentro. Cada vez que vuelve salva a uno. Disculpe, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La señora Blackwood se acercó más, su voz apenas un susurro. Mi abuela me contaba historias sobre usted, sobre el hombre que regresa cada 7 años para enfrentarse al portador de sacos. Siempre con otro nombre, otra cara, pero los mismos ojos. Su mirada se clavó en la mía. Ojos que han visto demasiado. La última vez fue mi primo, hace 7 años. Usted lo trajo de vuelta, pero entonces se llamaba de otra forma. Y antes de eso fue el hermano de mi abuela, hace 49 años. Mi mente trabajaba frenéticamente, calculando ciclos de 7, buscando patrones en mis propios recuerdos fragmentados. Señora Blackwood, agradezco su gratitud, pero le aseguro que está confundiéndome con... No importa si lo recuerda o no, me interrumpió tomando mis manos entre las suyas. Solo sé que tiene que irse de Londres ahora, antes de que lo encuentre de nuevo, antes de que complete lo que dejó sin terminar. Esa noche en mi apartamento comencé a experimentar cambios sutiles pero inquietantes. Las sombras en las esquinas parecían más densas, moviéndose ocasionalmente cuando no las observaba directamente. Los sonidos de la calle llegaban distorsionados, como si atravesaran agua, y mi reflejo en el espejo, había algo ligeramente desincronizado en sus movimientos, un retraso casi imperceptible pero innegable. Revisando mis archivos más antiguos, encontré algo perturbador. Casos similares, desapariciones de niños en noviembre cada 7 años hasta donde llegaban mis registros. Y lo más inquietante, notas escritas con mi caligrafía pero que no recordaba haber escrito. Teorías sobre entidades interdimensionales, portales y sacrificios cíclicos. En una de las páginas más deterioradas encontré un dibujo del mismo, símbolo de la espiral con 3 puntas que había visto en el trozo de estopa junto a una anotación. No es un secuestrador, es un guardián. Mantiene cerrada la puerta. Y junto a este texto un esbozo a lápiz de un rostro. Mi rostro, pero con diferencias sutiles. Cabello más largo, barba diferente, una cicatriz que yo no poseía, como una versión alternativa de mí mismo, de otra, época o realidad. Durante la semana siguiente, sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir en Londres. Los periódicos reportaban avistamientos de criaturas imposibles en la niebla que los editores atribuían a histeria colectiva o intoxicación por los gases de las fábricas. Personas que afirmaban haber visto sus propios rostros observándolos, desde las sombras o reflejados en ventanas. Niños que despertaban hablando en lenguas muertas. Y yo empecé a tener lagunas en mi memoria. Horas enteras que desaparecían. Me descubría en lugares de la ciudad sin recordar cómo había llegado. Allí, encontraba notas en mi escritorio que no recordaba haber escrito, con una caligrafía que evolucionaba sutilmente hacia algo menos humano, los trazos alargándose como dedos estirados. Una mañana, 7 días después de la destrucción del libro y la aparente muerte de la criatura, desperté con un sabor metálico en la boca y las manos manchadas de un lodo negro que olía a las profundidades de aquel túnel maldito. Y en mi espejo vi algo que destrozó las últimas barreras de mi cordura. Mi reflejo parpadeaba cuando yo no lo hacía. Sonreía cuando mi rostro permanecía serio. Y cuando levanté mi mano derecha, mi reflejo levantó la izquierda, pero con dedos demasiado largos, demasiado pálidos, terminados en uñas negras como carbón. Comprendí entonces la horrible verdad. El hombre del saco no había muerto. Simplemente había encontrado un nuevo recipiente, un nuevo portador, a mí. Al romper el ciclo, al destruir el libro, no había salvado a Londres. Había liberado algo mucho peor. Y ahora ese algo me estaba poseyendo lentamente, apoderándose de mi cuerpo y mi mente fragmento a fragmento.
El soldadito de madera que había guardado en la caja de plomo bajo mi cama pulsaba ahora con luz verdosa incluso a través del metal. Cuando lo extraje, descubrí que la figurita había cambiado. Su uniforme militar había adquirido detalles más elaborados, transformándose gradualmente en una túnica con capucha, y su rostro, originalmente pintado con una sonrisa valiente, ahora era una superficie lisa, con 3 agujeros donde deberían estar los ojos y la boca. En un acto de desesperación, acudí a un anticuario que comerciaba con objetos ocultistas en un callejón estrecho cerca de Limehouse. El propietario, un anciano de origen incierto, palideció al verme entrar. Se persignó rápidamente, no en el estilo católico o anglicano, sino con un gesto más antiguo. «Llegas tarde, almanaque», dijo en un inglés fuertemente acentuado. «Ya está casi completo». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Siempre vienes antes del final, buscando una solución que ya conoces». Sacó de debajo del mostrador un objeto envuelto en tela negra. «Lo dejaste aquí hace 7 años. Dijiste que volverías cuando lo necesitaras». Desenvolvió el paquete, revelando un cuchillo ceremonial de bronce con inscripciones que reconocí del libro en la cámara subterránea. La hoja tenía un brillo aceitoso como si estuviera mojada, aunque al tacto resultaba perfectamente seca. La empuñadura estaba tallada en forma de 3 dedos extendidos. «No puedes matar lo que hay dentro de ti», continuó el anciano, «pero puedes enviarlo de vuelta y reiniciar el ciclo. Un sacrificio voluntario. Siempre ha sido así. 7 años, 7 niños, el 8º. Un intercambio». «¿Y los niños?», pregunté, recordando los sacos colgantes. «¿Qué les sucede? Algunos regresan, como el hijo de la señora Blackwood. Otros se transforman, se convierten en anclas, manteniendo cerrada la puerta entre mundos. ¿Y qué hay del otro lado de esa puerta? Algo que vuestros antepasados expulsaron hace milenios, algo que anhela regresar, que sueña con vuestras ciudades, vuestros cuerpos, vuestras mentes. Cada civilización encuentra su manera de mantenerlo alejado. ¿Y yo? ¿Qué papel juego en todo esto? Tú eres el testigo, el cronista, el que recuerda para que otros puedan olvidar. Has tenido muchos nombres a lo largo de los siglos, pero siempre la misma función. Pero cada vez que intentas romperlo, señaló mi reflejo en un espejo cercano donde pude ver cómo mi piel adquiría un tono pálido enfermizo. Te conviertes en parte de él. Salí de la tienda con el cuchillo oculto bajo mi abrigo y una decisión tomada. Aquella noche, bajo la luz de una luna que parecía observarme con malicia, regresé al pozo en Seven Dials. Sorprendentemente estaba intacto, como si el derrumbe nunca hubiera ocurrido. Los tablones que había removido estaban nuevamente en su sitio, pero dispuestos en una configuración que formaba, si se miraba desde arriba, el símbolo de la espiral de 3 puntas. Antes de descender, escribí una última entrada en mi diario, la que ahora estáis leyendo. Un testimonio, una advertencia, quizás una confesión. Lo dejé en mi apartamento con instrucciones de que fuera entregado a Scotland Yard si no regresaba en 3 días. El descenso al pozo fue diferente esta vez. No necesité cuerda ni lámpara. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él bajo el control de mi conciencia, se movía con una familiaridad inquietante, como si hubiera recorrido ese camino infinidad de veces. Los túneles habían cambiado. Ya no eran pasadizos de tierra y roca, sino conductos orgánicos pulsantes como el interior de un organismo colosal. Las paredes brillaban con una fosforescencia verdosa que emanaba de vetas similar a vasos sanguíneos. La cámara circular estaba reconstruida, pero transformada. Los pilares de huesos habían sido reemplazados por columnas de carne palpitante. El altar era ahora una masa amorfa que respiraba y exhalaba vapores verdosos. Y en el centro, donde antes había estado el libro, ahora había un espejo que no reflejaba la cámara, sino un paisaje imposible,
Una ciudad de geometrías delirantes bajo un cielo poblado de entidades colosales. Mi reflejo en ese espejo no era yo, o no completamente. La criatura que me devolvía la mirada tenía mi rostro, pero sus ojos eran pozos negros que contenían galaxias. Su sonrisa revelaba dientes que se extendían hasta el interior de su garganta en hileras concéntricas. «Por fin lo entiendes», dijo mi reflejo, sus labios moviéndose en perfecta sincronía con los míos. «No somos enemigos, almanaque. Somos guardianes, dos caras de la misma moneda. Yo recolecto. Tú salvas a uno. El equilibrio se mantiene». «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo cómo mi identidad se desvanecía por momentos, fusionándose con algo más vasto y antiguo. «Porque viste el patrón, porque buscaste respuestas donde otros vieron solo supersticiones, porque tu mente es lo bastante flexible para comprender sin romperse». Casi, mi reflejo ladeó su cabeza. «Y porque cada 7 años alguien debe hacer la elección, mantener la puerta cerrada o abrirla. Hasta ahora siempre has elegido cerrarla. Hasta ahora». Saqué el cuchillo ceremonial. Mi reflejo asintió como aprobando mi decisión. «El sacrificio reinicia el ciclo. Mi esencia encontrará otro recipiente. Tus recuerdos se fragmentarán y dispersarán. En 7 años volveremos a encontrarnos. Tú con otra identidad, yo con otro rostro. La danza continúa». Miré entonces más allá de mi reflejo, hacia la ciudad imposible visible en el espejo. Edificios que no seguían ninguna ley arquitectónica conocida, construidos con materiales que parecían estar vivos y muertos simultáneamente. Y habitantes, seres que recordaban vagamente a humanos, pero con proporciones erróneas, miembros adicionales, cabezas sin rasgos reconocibles. Me di cuenta entonces de que estaba viendo mi futuro. Si completaba el sacrificio, si me convertía en el próximo guardián, ese sería mi dominio. Un plano de existencia entre mundos, donde las leyes físicas eran meras sugerencias. Levanté el cuchillo, no hacia mi propio corazón como había planeado inicialmente, sino hacia el espejo. Vi el pánico en los ojos de mi reflejo. «No», dijo, la voz que ya no era completamente mía. «Si rompes el espejo no habrá barrera, no habrá guardián, ellos vendrán». «Quizás», respondí, «o quizás todo esto es otra manipulación, otra forma de mantenerme atrapado en tu ciclo. Quizás lo que has mostrado como horror no es más que otra realidad, ni mejor ni peor que la nuestra. Quizás la verdadera monstruosidad es mantener mundos separados que deberían estar unidos. No comprendes las consecuencias». Mi reflejo extendió sus manos hacia mí, ahora claramente más largas y delgadas de lo que deberían ser. «Su concepción de la realidad es incompatible con la vuestra. Sus mentes fragmentarán las vuestras con su mera proximidad. Sus cuerpos transformarán la materia a su alrededor. Será el fin de todo lo que conoces. O el principio de algo nuevo», repliqué. «Algo que ni tú ni yo podemos predecir. Y esa incertidumbre, ese salto a lo desconocido, esa es la verdadera libertad que me has negado durante siglos. Y antes de que la voluntad extranjera en mi interior pudiera detenerme, clavé el cuchillo en el centro exacto del espejo. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. El espejo no se rompió en pedazos, sino que implosionó, como si fuera un portal que se cerrara violentamente. Una onda expansiva de energía me lanzó contra la pared, mientras la cámara entera comenzaba a temblar y desintegrarse. El techo se agrietó, revelando no la tierra y roca esperadas, sino un cielo imposible, de un color que no existe en nuestro espectro visual, poblado por cuerpos celestes que parecían observar conscientemente hacia abajo. Las paredes se derritieron como cera bajo fuego, exponiendo paisajes de otros mundos superpuestos. Mi reflejo, atrapado en el espejo que colapsaba, extendió una mano hacia mí. Por un instante vi verdadero terror en sus ojos y algo más, un reflejo de humanidad,
de sacrificio. Nuestras miradas se cruzaron una última vez mientras el espejo se contraía hasta convertirse en un punto luminoso que finalmente desapareció, con un destello cegador. Con él sentí que algo abandonaba mi cuerpo. Aquella presencia extranjera que había estado apoderándose de mí gradualmente. Mis manos volvieron a su forma normal. La palidez enfermiza abandonó mi piel. Sin embargo, algo nuevo la reemplazó. Una sensación de vastedad, de conexión con realidades más allá de la mía. Como si al romper el espejo hubiera abierto no solo una puerta entre mundos, sino también entre distintas versiones de mí mismo a lo largo del tiempo. Cuando recobré la conciencia me encontraba en la superficie, junto al pozo que ahora se había convertido en un simple agujero lleno de tierra ordinaria. El amanecer teñía el cielo de Londres, pero era un amanecer normal, sin el tinte sangriento de días anteriores. Me sentía vacío, como si algo que había habitado dentro de mí durante años, quizás toda mi vida, se hubiera marchado. Pero también me sentía completo por primera vez. Los fragmentos de mis recuerdos comenzaban a recomponerse, revelando una historia que se extendía mucho más allá de los 7 años anteriores. Los días siguientes traje de vuelta a las autoridades. Excavaron el pozo y encontraron los restos de 5 niños enterrados en lo que parecía ser un antiguo refugio de contrabandistas, sin rastro alguno de cámaras sobrenaturales o espejos interdimensionales. Scotland Yard concluyó que se trataba de un asesino común que había estado operando en la zona durante años. La señora Blackwood y Thomas se mudaron a Liverpool, lejos de los recuerdos de Londres, como había anunciado. Antes de partir, ella me entregó un paquete, el soldadito de madera de Thomas. Él quiere que lo tengas, dijo. Dice que te protegerá. Acepté el regalo notando que mis iniciales talladas en la base habían desaparecido. En su lugar, había ahora otro símbolo, un círculo simple perfecto, un ciclo roto. Han pasado 7 días desde entonces. No ha habido más avistamientos extraños en la niebla, ni niños hablando en lenguas olvidadas. Londres ha vuelto a la normalidad, o a lo que pasa por normalidad en esta ciudad de secretos y sombras. Sin embargo, algo ha cambiado sutilmente en el tejido de la realidad. La gente no lo nota conscientemente, pero lo siente. Una apertura, una expansión de posibilidades. Artistas crean obras que desafían la comprensión convencional. Científicos tienen revelaciones que los llevan por caminos inexplorados. Niños sueñan con mundos que nunca han visto, pero describen con precisión asombrosa. Y yo, cada noche, sueño con el espejo y lo que vi al otro lado. A veces me pregunto si realmente vencí al hombre del saco, o si simplemente cambié un horror por otro. Si al romper el ciclo, al destruir al guardián, abrí una puerta que debía permanecer cerrada. O si por el contrario, liberé a 2 mundos, de una separación artificial, permitiendo que evolucionaran juntos hacia algo nuevo, imprevisible. Porque anoche, mientras caminaba por Whitechapel, creí ver mi reflejo en un charco, pero no se movía cuando yo lo hacía. Observaba, esperaba, y sonreía con dientes que se extendían hasta el interior de su garganta. No con malicia, sino con curiosidad, como un explorador contemplando un territorio desconocido. Y al levantar la vista, por un instante, vi Londres tal como es y como podría ser simultáneamente. La ciudad victoriana de ladrillo y niebla superpuesta a una versión de geometrías imposibles y materiales iridiscentes. 2 realidades coexistiendo, mezclándose gradualmente. ¿Es esto el fin o un nuevo principio? ¿Una catástrofe o una evolución? Quizás por primera vez en incontables ciclos, ni siquiera yo, el cronista eterno, puedo predecirlo. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida. Uno que nunca debió haber sido abierto. O quizás uno que siempre estuvo, destinado a cambiar el curso de 2 mundos. Almanaque Londres,
1889.